¿Se nace malo o se aprende a hacerlo? Desde hace siglos, una de las preguntas más inquietantes que se hace el ser humano es si la maldad está impresa en nosotros desde el nacimiento, o si se trata de algo que aprendemos con el tiempo. ¿Un asesino nace con la capacidad de quitarle la vida a otro ser humano? ¿O es el entorno el que lo convierte en lo que termina siendo? Existen personas que desde muy temprana edad muestran señales alarmantes: placer al hacer daño, indiferencia al sufrimiento ajeno, impulsividad extrema. Para algunos, estas señales parecen ser síntomas de una oscuridad innata. Pero, ¿es eso suficiente para decir que nacieron malos? La ciencia ha tratado de responder a esto. Algunos estudios en neurociencia muestran que ciertos trastornos, como la psicopatía, presentan diferencias reales en el cerebro. Áreas como la amígdala o la corteza prefrontal se activan de forma distinta y hay menor respuesta emocional al dolor ajeno. En pocas palabras, sí, puede haber predisposición biológica. Pero predisposición no es destino. Es solo una inclinación, no una condena. En el otro extremo está la infancia. Nadie llega al mundo odiando. Nadie nace con un plan para dañar. Pero si creces en un entorno hostil, violento, sin amor, sin límites claros, y donde el dolor es parte del día a día, lo más probable es que termines repitiendo lo que viste. No porque seas malo, sino porque es lo único que conoces. La maldad, en muchos casos, se aprende como un mecanismo de defensa, como una respuesta al trauma o como una forma de sobrevivir en un entorno donde todo duele. Y luego está el componente filosófico. Hobbes decía que el hombre, en su estado natural, es salvaje, cruel, violento. Que solo las leyes y la civilización nos mantienen bajo control. Rousseau pensaba lo contrario, que nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Dos visiones opuestas, pero que coinciden en una cosa: el ser humano es dual. Tiene la capacidad de amar profundamente y de destruir con la misma intensidad. Entonces, ¿qué somos realmente? ¿Luz o sombra? ¿Víctimas o verdugos? Tal vez la respuesta esté en cómo elegimos responder a lo que la vida nos lanza. Tal vez no se trate de nacer buenos o malos, sino de enfrentarnos al caos con lo que tenemos y ver quién gana en el proceso. El entorno como fábrica de monstruos. Imagina a un niño creciendo en una casa donde el afecto está ausente, donde los gritos son más frecuentes que las palabras de cariño, y donde el miedo es una constante. ¿Cómo puede ese niño aprender empatía si nunca fue tratado con ella? ¿Cómo puede confiar si solo conoció la traición? El entorno no solo forma el carácter, también moldea la percepción de la realidad. La psicología ha demostrado que los primeros años de vida son cruciales. El apego, o la falta de él, determina cómo vemos el mundo y a los demás. Cuando ese vínculo se rompe, o simplemente nunca existió, la visión del otro como ser humano se debilita. El otro deja de importar. Y cuando el otro deja de importar, cualquier cosa es posible. Muchos de los asesinos más perturbadores de la historia compartían un pasado marcado por el abandono, el abuso y la humillación. No es una justificación, pero sí una señal de advertencia. Porque la maldad, más que un fenómeno individual, puede ser el síntoma de una sociedad enferma. Una sociedad que ignora al niño que llora en silencio, que normaliza la violencia en casa, que empuja a los frágiles al borde del abismo. Nietzsche lo advirtió: quien con monstruos lucha, debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando nunca se tuvo la opción? Cuando el entorno no ofreció otra salida más que convertirse en lo mismo que te dañó. No todos los monstruos nacen con colmillos. Algunos se forjan lentamente, en habitaciones frías, entre insultos, golpes y silencios que pesan más que cualquier palabra. El crimen, en esos casos, no es el origen, es la consecuencia. Aquí no estamos hablando de justificar actos atroces. Estamos hablando de comprender los caminos que llevan a ellos. Porque si no entendemos cómo nace el mal, nunca podremos detenerlo. Y a veces, solo a veces, la raíz del horror está en aquello que ignoramos por años: el entorno cotidiano,
los vínculos rotos, el amor que no fue, y la indiferencia que lo reemplazó. El nacimiento del monstruo, deformaciones de la mente. El mal no siempre grita. A veces, susurra. Se instala silencioso en los rincones de la mente, deformando la realidad poco a poco, hasta que lo intolerable se vuelve normal. Hasta que el dolor ajeno deja de importar, y hasta que uno mismo deja de verse como humano. Muchos piensan que alguien que comete atrocidades tiene que estar loco. Pero no es locura. Es un proceso. Una mente que ha vivido en la violencia puede reinterpretar la violencia como solución. Una mente expuesta a la humillación constante puede interiorizar que el poder se obtiene aplastando al otro. Lo que empieza como defensa, termina siendo ataque. Y aquí entra una palabra que duele: despersonalización. El que ha sido despersonalizado, muchas veces despersonaliza a los demás. Deja de ver al otro como un sujeto con emociones, y lo reduce a un obstáculo, una amenaza o una herramienta. Este proceso, que es común en traumas complejos, no es inmediato. Se va instalando como un veneno lento. Mata la empatía. Borra la culpa. Y deja espacio solo para la supervivencia, incluso si eso implica aplastar al otro. La filosofía existencial también lo plantea: cuando alguien pierde el sentido, cuando sufre una fractura en la construcción de su identidad, puede buscar desesperadamente un nuevo centro. Y ese centro, si está basado en odio, rencor o deseo de venganza, puede convertirse en un núcleo oscuro. Sartre decía que el infierno son los otros. Pero a veces, ese infierno ya está dentro. Y lo único que se necesita es un detonante. Lo monstruoso, en muchos casos, no nace de la locura, sino de la lógica. Una lógica distorsionada, retorcida, pero que tiene sentido dentro de esa mente que fue golpeada, ignorada, utilizada. Una lógica que dice: el mundo me hizo esto, ahora es mi turno. Y ahí, cuando esa lógica se instala como verdad absoluta, el monstruo ya no necesita esconderse. Porque, para quien lo alberga, simplemente está haciendo lo que es necesario. El entorno que alimenta al monstruo. No basta con decir que alguien se volvió malo. Hay que preguntarse dónde estaba el mundo cuando eso pasaba. Porque los monstruos no nacen en el vacío. Crecen en hogares rotos, en escuelas indiferentes, en calles donde la vida no vale nada. El crimen no surge de la nada, es el eco de una sociedad que no escuchó los gritos silenciosos. Hay un patrón en muchos casos extremos: abandono emocional, violencia doméstica, bullying escolar, negligencia médica, desinterés institucional. Y mientras tanto, esos niños rotos crecen, se convierten en adolescentes rabiosos y luego en adultos que cargan con una furia que no entienden del todo. La sociedad, que los ignoró, ahora los castiga cuando explotan. Pero, ¿realmente queremos prevención o solo castigo? Porque prevenir implicaría mirar de frente al dolor que no nos gusta ver. Significaría invertir en salud mental, en educación emocional, en comunidades donde alguien que está al borde no sea visto como un problema, sino como una llamada de auxilio. Y no solo hablamos de pobreza o marginación. Hay mentes rotas también entre los privilegiados. Soledad, presión, competitividad extrema, también deforman. El monstruo no siempre viene desde abajo. A veces nace en una cuna de oro. La diferencia es que unos terminan en la cárcel y otros con corbata en el poder. Hay una responsabilidad colectiva. Cuando normalizamos la crueldad, cuando aplaudimos la venganza como justicia, cuando educamos en el sálvese quien pueda, estamos abonando el terreno para que alguien, en su desesperación, elija la oscuridad. Porque si nadie lo cuida, si nadie lo mira, si nadie lo escucha, entonces siente que tiene derecho a devolverle al mundo el daño que recibió. Y en ese punto, cuando ya cruzó la línea, cuando ya no se puede volver atrás, el monstruo se mira al espejo y no ve monstruo. Ve a alguien que simplemente hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir.
¿Y si todos llevamos un monstruo dentro? Después de todo lo dicho, surge una verdad incómoda: el monstruo no siempre es el otro. A veces, el mal habita en nosotros, latente, dormido, disfrazado de civilización. La pregunta ya no es solo si las malas personas nacen o se hacen. Es peor, ¿qué tan lejos estamos nosotros de cruzar esa línea? Carl Jung lo decía con claridad: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y al mirar adentro, lo que encontramos no siempre es luz. Hay en cada ser humano una sombra, una parte reprimida, capaz de odio, de violencia, de egoísmo. Lo que distingue al que cae de nosotros no es su oscuridad, sino su falta de conciencia. La psicología lo respalda. En ciertas condiciones extremas, el ser humano común puede cometer actos atroces. Los experimentos de Milgram, la obediencia ciega, los linchamientos sociales. Todo eso nos muestra que el mal no siempre necesita de un psicópata, solo necesita permiso. Y aquí entra la filosofía. Nietzsche hablaba del abismo que te devuelve la mirada. Y tal vez eso sea lo más aterrador, que al juzgar a los monstruos, también nos exponemos. Nos vemos en ellos. Nos damos cuenta de que la línea entre el bien y el mal no divide a las personas, sino que corta por dentro de cada alma. Entonces, ¿qué hacer con esa verdad? ¿Nos condenamos? ¿Nos asustamos? No. Nos volvemos conscientes. Porque la única forma de no ser arrastrados por la sombra es reconocerla. Integrarla. Comprender que el mal no desaparece ignorándolo, sino enfrentándolo. Y que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino entender por qué lo queremos. No todos los que cayeron en la oscuridad eran monstruos al nacer. Pero todos los que no cayeron, todos los que aún no han cruzado esa línea, deben mirar con humildad. Porque el monstruo está ahí, al acecho. Y solo quien se conoce a sí mismo puede sostener la luz cuando la oscuridad llama. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Aquí, no solo cuestionamos lo que nos rodea, sino que también buscamos entender lo más profundo de nuestra psicología y nuestra filosofía de vida. Si te apasionan los temas de autoconocimiento, filosofía y psicología, este es tu espacio. Suscríbete y acompáñame en este viaje hacia el interior de nosotros mismos. No te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.